una nueva administración que comprende más de farándula que de política. No ha sido fácil sustituir a los funcionarios de carrera porque las aplicaciones para nuevos aprendices se han desplomado por debajo del 50%. No había llegado aún el invierno cuando se esparcía el rumor de que Rex Tillerson sería expulsado en pocas semanas y que lo reemplazaría el director de la CIA, Mike Pompeo. El New York Times, que fue el primer periódico en reportar la noticia, aseguraba que el jefe del gabinete, John Kelly, estaba encargado de coordinar el plan de retiro del secretario de Estado. El magnate entonces acusó a los medios de emitir otra fake news. Más de 20 altos funcionarios han renunciado o han sido removidos de sus cargos durante la gestión de Trump, llevando al gabinete a lo que podríamos considerar como un final de temporada. El 6 de marzo de este año, el presidente trinaba: no hay caos en la Casa Blanca, sino una gran energía. El tuitero entusiasta aseguraba que aún quería despachar a algunos de sus funcionarios. En privado, la amenaza se enuncia con otra metáfora: el presidente desea deshacerse del peso muerto. La semana pasada, el secretario de Estado, Tillerson, realizó una gira por 5 estados de África. El periplo fue impreso con su sello personal: visitar países para desplegar una arenga indecorosa contra otros estados. En el caso de su paso por África, atacó a China, ofreció la agenda estadounidense como una alternativa frente a la del financiamiento chino, al que calificó de opaco, corrupto y depredador. Su visita en Etiopía coincidió con otra de su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con el que habría declinado reunirse de manera improvisada. Un funcionario del Departamento de Estado le dijo a The New York Times que John Kelly había llamado el día viernes a Rex Tillerson para decirle que interrumpiera su viaje a África y le ventiló: puede recibir un tuit. Bajo condición de anonimato, los periodistas recibieron otra información. Durante esa llamada y otra posterior realizada el día sábado, el jefe de despacho de Trump había presentado al secretario de Estado para renunciara. Donald Trump y Rex Tillerson no ocultaban públicamente sus desavenencias. En julio del año pasado, mientras escuchaba el discurso que el presidente Donald Trump dirigió a los Boy Scouts, el secretario de Estado se enfureció por la carga proselitista de sus palabras. El vicepresidente, de hecho, tuvo que interceder para evitar su renuncia. Después, 3 altos funcionarios aseguraron haber participado de una reunión en el Pentágono en la que Tillerson calificó al presidente de jodido imbécil. El presidente respondió desde los medios desafiando al alto funcionario a una competencia de pruebas de coeficiente intelectual. El año pasado, durante las protestas supremacistas de Charlottesville, el secretario de Estado marcó distancia de la ambigüedad del presidente para condenar el racismo, declarando que Donald Trump hablaba por sí mismo. Un periodista que estaba a bordo del avión en el que viajaba el secretario de Estado trinó sobre los comentarios que hizo el funcionario durante el vuelo. Él mencionó una llamada recibida el viernes a las 2:30 de la madrugada, de la que se negó a dar detalles, y agregó que Tillerson había sido inusualmente duro en sus comentarios sobre Rusia. A las 3:11 de la madrugada, el avión aterrizó en Washington. A las 8:44 de la mañana, Donald Trump emitió el tuit del rompimiento oficial. Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. Hará un trabajo fantástico. Le agradezco a Rex Tillerson sus servicios. Gina Haspel se convertirá en la primera mujer elegida para el cargo. Ya es feminista Trump. Felicidades a todos. Yo les confieso que yo creía que Trump era más moderno. Todos sabemos que la red social apropiada para esta cadena de anuncios era Snapchat. Una hora más tarde, el magnate conversó con los periodistas. Al ser preguntado sobre el despido de Rex Tillerson, dijo que la decisión se había conversado desde hace tiempo. Reconoció también desacuerdos con el ex petrolero y añadió: él será más feliz. De inmediato se deshizo en elogios para su nueva adquisición, Mike Pompeo, presumiendo
diciendo que piensan de mi mismo modo. 15 minutos más tarde, el vocero de Tillerson, Steve Goldstein, escribió en la cuenta oficial que el secretario de Estado tenía toda la intención de permanecer en su trabajo. No habló con el presidente esta mañana, dijo, y se desconoce el motivo de su despido. Así que el secretario de Estado fue informado de su despido vía Twitter. Goldstein fue despedido minutos más tarde. Qué mal paga el diablo a quien le sirve, ¿verdad? Tillerson ofreció una rueda de prensa explicando que permanecerá en el cargo hasta el último de este mes. Y yo me despido. No desaprovechó la oportunidad para atacar a Putin y a Rusia. Agradeció a todos menos a Trump. Y 14 meses después de su nombramiento, el gerente estrella de la ExxonMobil fue expulsado sin cortesías. Una mediocre gestión al frente de la Secretaría de Estado le deja en desventajas y en esto parecen coincidir la mayoría de los analistas estadounidenses sin distingos políticos. Una vez más, las tensiones interfeudales de la corporatocracia estadounidense intentan drenar sus energías letales en una guerra fría in vitro. Hablemos de los nuevos perfiles en el menú de Trump. Desde hace años, investigadores como Percy Alvarado Godoy, como Jean-Guy Allard, han denunciado que la CIA controla el Departamento de Estado. En todo caso, Trump lo que hizo fue evidenciar un hecho velado. Mike Pompeo primero se dedicó a la industria aeroespacial y de defensa hasta que en el año 2006 incursionó en el sector petrolero con una empresa proveedora de equipos. Ingresó al Congreso como representante en el año 2010, llevado de la manito de los multimillonarios David y Charles Koch, el dúo más poderoso detrás del movimiento de derechas en Estados Unidos y los principales financistas del nuevo secretario de Estado, junto, paradójicamente, a la ExxonMobil. No oculta su rechazo por el Islam y responsabiliza a los líderes musulmanes estadounidenses como potencialmente cómplices de los atentados en Estados Unidos. En un discurso en el año 2014 sugirió que la lucha contra el terrorismo que emprende su país es un conflicto religioso entre cristianos y musulmanes. Ha sido premiado por grupos de odio, ha sido un crítico feroz del acuerdo nuclear con Irán, ha apoyado el uso de torturas y del ahogamiento simulado y fue un crítico virulento de la medida de Obama de concluir los programas interrogatorios de la CIA. Considera además que estas torturas estaban dentro de la ley. Está entre quienes niegan el consenso científico sobre el cambio climático, al punto que solo uno de sus financistas no ha invertido en estudios que nieguen el cambio climático. Se ha manifestado en contra del cierre del campo de concentración y la base ilegal en Guantánamo y pidió la pena de muerte para Edward Snowden. A pesar de haber votado por la ley de libertad estadounidense, en el año 2016 escribió un artículo a 4 manos para The Wall Street Journal en el que instaba al Congreso a sancionar una ley que restablezca la recopilación de todos los metadatos y que permita combinarla además con información de tipo financiera y sobre estilo de vida para conformar una base de datos exhaustiva. Cuando la Comisión Especial de Inteligencia del Senado le envió un cuestionario antes de su confirmación como director de la CIA, él ratificó su posición de defensa de los programas de vigilancia masiva. Citamos a David Brooke. Sobre América Latina, Pompeo recientemente autoelogió el papel de su CIA en proveer la inteligencia para elaborar las sanciones impuestas contra Venezuela. Por cierto, que entre uno de los papeles de trabajo de las delegaciones del diálogo en República Dominicana, publicado por la oposición del país bolivariano, los contrarios a Nicolás Maduro reconocieron por primera vez que las sanciones internacionales impuestas al país, cito, bloquean las capacidades financieras para satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano. La nueva directora de la CIA no se queda atrás. Gina Haspel, de 61 años, no es una recién llegada a la agencia de inteligencia. Hasta su ascenso se desempeñaba sin mayores aspavientos como subdirectora de la CIA y ya eso indicaba que algo estaba pues muy mal. Pasó la mayor parte de su carrera como agente encubierto. También fue la primera mujer en dirigir el servicio clandestino de la CIA. En mayo del 2013, The Washington Post informó que el agente encubierto que lideraba el servicio clandestino había sido desplazado por su participación directa en el régimen de tortura de la agencia durante la administración de George Bush. La directora de la CIA dirigió un agujero negro
o cárcel secreta del Servicio de Inteligencia estadounidense. A esos limbos trasladaban a las personas sin ningún tipo de garantía legal ni presentarlas ante un juez, les torturaban y desaparecían. En el artículo aún se puede leer: ella había dirigido una prisión secreta en Tailandia donde 2 detenidos fueron sometidos a técnicas del submarino y otras técnicas duras. Más tarde ayudó a ordenar la destrucción de los videos de esas sesiones de interrogatorio. La destrucción de estas evidencias se hizo en contra de las recomendaciones de los abogados de la Casa Blanca, lo que implicó también una investigación criminal, pero nunca presentaron cargos. Según la AFP, un informe secreto fue realizado en el año 2014 por la Comisión de Inteligencia del Senado sobre este programa de torturas de la CIA, pero el actual presidente de esa entidad, que es un republicano de apellido Burr, intenta pues desde hace meses recuperar todas las copias, asegurando que quiere evitar filtraciones. Haspel habría jugado además un papel clave en la tortura del secuestrado Abu Salbuidat en Tailandia. Él pasó un total de 266 horas, es decir, 11 días y 2 horas en la caja de confinamiento grande del tamaño de un ataúd y 29 horas en una caja pequeña de confinamiento que tenía un ancho de 21 pulgadas, una profundidad de 2,5 pies y una altura también de 2,5 pies. Según esto, el informe de tortura del Senado. Esto no son inventos de Larissa Costas. Los interrogadores de la CIA le dijeron a Abu Salbuidak que la única forma en que iba a dejar las instalaciones de esa cárcel sería en la caja de confinamiento en forma de ataúd. Estaba en un estado mental tal que cuando los agentes de la CIA que lo interrogaban chasqueaban los dedos 2 veces, él regresaba voluntariamente al puesto donde era torturado, y esto lo reportó el New Yorker en el año 2015. Cuando estalló el escándalo, el entonces presidente Barack Obama desestimó las denuncias e invitó a ver hacia el futuro en lugar de estar pues ahondando en el pasado. El futuro ha llegado. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo kick.